Por medio de la historia, podemos no solo comprender el presente, sino que mejorar nuestro futuro. La historia universal es una ciencia social que recopila los hechos y procesos que se han desarrollado en el entorno del ser humano desde la aparición del Homo sapiens hasta la actualidad. Esta historia está narrada tanto por una sucesión de descubrimientos y nuevos inventos, como por desarrollos muy acelerados. Hacen posible la evolución material y espiritual de la humanidad. La historia se divide en 5 etapas: la prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Hoy vamos a conocer la prehistoria. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas hechos de piedra, madera y hueso que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades, y surgen inventos como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande y litos, piedras. El megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah,
Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Prehistoria. Es el periodo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta la aparición de la escritura. Esta es la primera etapa de la historia universal. Se divide en tres: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales o Bronce. Paleolítico. En este tiempo, los primeros grupos humanos eran nómadas y se alimentaban principalmente de frutos y de los animales que cazaban. Durante este tiempo, las personas o los homínidos se vestían con pieles, y también durante este tiempo fue cuando descubren el fuego. Neolítico. El hombre deja testimonio escrito de que estuvo en la tierra y cambia sus modos de vida. Se descubre la agricultura y la ganadería. El homínido o el hombre se vuelve sedentario y se empiezan a fundar poblados, y pues esto acarrea que también se empiecen a establecer normas. Y la Edad de los Metales. Este periodo es cuando el hombre descubre el bronce y hace su vida mucho más fácil gracias a este material y a otros más. Gracias a que en el Neolítico el hombre empieza a dejar testimonio escrito de lo que hacía o en qué lugares estaba, nosotros podemos aprender sobre qué era lo que hacían ellos para sobrevivir. Es decir, qué era lo que tenían que hacer para poder vestir, para poder alimentarse o para poder estar en algún lugar. Obviamente, durante el Paleolítico, los homínidos no estaban en un lugar pues definido porque ellos eran nómadas, entonces ellos se trasladaban hacia otros lugares. Pero durante el Neolítico es donde se hace este cambio, donde pues el homínido empieza a ser sedentario y entonces empiezan a hacer las civilizaciones. Entonces, gracias a que el hombre deja testimonio, pues nosotros podemos aprender sobre pues todo lo por lo que tuvieron que pasar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la primera edad de la historia. Hoy vamos a conocer la Edad Antigua. La Edad Antigua empieza cuando acaba la Edad de los Metales, es decir, la prehistoria, y su inicio está marcado por la aparición de la escritura alrededor del año 4000 a.C. y acaba con la caída del Imperio Romano alrededor del año 500 después de Cristo. Durante este periodo surgen y se desarrollan las primeras civilizaciones. Egipto, con sus faraones y pirámides. Grecia, con sus sabios filósofos y las Olimpiadas. Roma, con sus fuertes gladiadores y su grandioso imperio. Si quieres ver el vídeo completo y muchos más, haz clic en nuestra nube de Happy Learning. Edad Media. Comprendió desde finales del siglo IV al siglo XV. Se refiere al periodo que comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente debido a la invasión de los bárbaros. Termina con el descubrimiento de América en el año 1492. Estuvo caracterizada por ser una etapa de pausa o adormecimiento cultural y social. Inicia el feudalismo y el gran poder de la Iglesia, una sociedad teocéntrica. Los países que se unificaron durante este periodo fueron España, Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña. Los hechos más importantes de esta etapa fueron: antecedentes. Siglo IV. Antes de su caída, el Imperio Romano se había dividido en dos:
el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental, denominado Imperio Bizantino. Siglo V, año 476. Caída del Imperio Romano de Occidente, en poder de los pueblos bárbaros, mismos que se dividieron en varios subgrupos como lombardos, vándalos, godos, visigodos, borgoñeses, sajones y por último los francos, los más destacados. Siglo VI, año 553. Los bizantinos culminan la conquista de Italia. Siglo VII, año 620. Aparece Mahoma con una nueva religión monoteísta, el Islam. Siglo VII, año 632. Muerte de Mahoma. Ejércitos musulmanes conquistaron Oriente Medio. Edad Moderna. Es el periodo comprendido desde el siglo XV al siglo XVIII. Comenzó con el viaje de Cristóbal Colón a las Américas y finaliza con la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Caracterizado por una etapa de grandes cambios, revoluciones y los cambios en la mente occidental, estos cambios económicos, científicos, sociales y religiosos dieron origen al sistema capitalista. Los hechos más importantes durante esta etapa fueron: año 1400. El Renacimiento fue un movimiento cultural que surge en Italia. Marca el salto de la época medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación de la cultura, arte, ciencia y las formas de pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios de conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad grecorromana. Sus representantes fueron Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. 1453. Toma de Constantinopla por el Imperio Turco Otomano. 1492. Descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Los viajes fueron financiados por los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 1508. Miguel Ángel comienza a pintar el techo de la Capilla Sixtina. La obra es una de las más representativas del Renacimiento cultural. 1517. Inicio de la Reforma religiosa protestante con Martín Lutero en Alemania. 1532. Inicio de la colonización española en América, después de la destrucción del Imperio Inca, comandado por los conquistadores españoles Francisco Pizarro y Diego de Almagro. 1534. Fundación de la contrarreforma de la Iglesia a la Reforma protestante de Martín Lutero, llamada la Compañía de Jesús, organización jesuítica de la Iglesia Católica. En 1542, el restablecimiento de la Inquisición trabajó principalmente en Italia, Portugal y España. En 1680, en Francia surge la Ilustración y fue un movimiento cultural, intelectual y político desarrollado a finales del siglo XVII y fue conocido como el Siglo de las Luces. La razón trató de establecer una filosofía y el absolutismo como bases para el conocimiento y la estabilidad. Dios y la naturaleza eran uno mismo, y sus máximos representantes fueron Voltaire, Rousseau, Miguel Ángel y Montesquieu. De 1688 a 1689 se marcó el fin del régimen absolutista en Inglaterra con la Revolución Gloriosa. De 1756 a 1763 se inició la Guerra de 7 Años y fue un conflicto militar entre diversos reinos europeos, cuya principal causa fue la disputa por el dominio colonial. En 1765 se realizó el perfeccionamiento del motor a vapor por el escocés James Watt y marcó el inicio de la Revolución Industrial, así como la invención del astrolabio y la brújula, y el perfeccionamiento de los barcos para los viajes por mar. En 1783 se dio la Paz de Versalles, en el que Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. En 1789 inició la Revolución Francesa, que derribó la monarquía y terminó con el absolutismo en Francia inicialmente. El principal detonante fue la toma de la Bastilla, con el modelo del feudalismo, cuando el Estado representativo burgués puso fin a la era moderna, iniciando la Edad Contemporánea.